Estamos de regreso desde el Foro Alfa. La administración del presidente Nayib Bukele ha obtenido logros históricos en cuanto a seguridad. Bajo su mandato, la estrategia del Plan Control Territorial y el régimen de excepción han permitido que el país se aproxime a los 200 días sin asesinatos, datos nunca antes registrados en la historia de El Salvador. En la gráfica compartida por la Policía Nacional Civil, se muestra el total de homicidios por día que se registra en el país en el mes de septiembre del 2022. Entre el 1 al 11 de este mes, hay 9 días con 0 homicidios, 5 de estos de manera consecutiva. Pero estos no son los únicos datos. Desde enero a la fecha, bajo el Plan Control Territorial, el país experimenta 104 días con 0 homicidios. De estos, 99 se le atribuyen al régimen de excepción, y en los más de 3 años de gobierno, se registran 195 días sin asesinatos. Dicha estrategia, de momento, ha permitido la captura de más de 52.000 terroristas, de los cuales 45.260 pandilleros se mantienen guardando prisión mientras continúan los procesos judiciales. Durante el vigente régimen de excepción, también se han incautado 1.473 armas de fuego, 1.786 vehículos, 6.255 kilos de droga y 12.878 teléfonos celulares. Otro de los resultados que se consideran trascendentales es que las finanzas de estos grupos terroristas ha sido impactada con fuerza, dejando ya el decomiso de $1.160.000 en efectivo, dinero que era obtenido de manera ilegal con la venta de diferentes drogas, extorsión a emprendedores, grandes y pequeños empresarios y robo. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y siempre en materia de seguridad, el presidente de la República a través de redes sociales informó que ayer domingo se sumó un día más con 0 homicidios en el país. En la publicación se lee: 0 homicidios, y algunos políticos extranjeros se preguntan por qué el 95% de los salvadoreños aprueban la guerra contra pandillas, desconocen la realidad de nuestro país y aún así pretenden dictarnos qué hacer. Por suerte, somos un país soberano e independiente. Seguimos. Estos resultados positivos ante el combate a grupos criminales son parte de la estrategia efectiva y oportuna del Ejecutivo para devolver a la población la tranquilidad que por años fue robada. Y la Mesa Nacional del Transporte concentró a cientos de empresarios del sector para validar las acciones de seguridad implementadas en el gobierno del presidente Nayib Bukele en el régimen de excepción. Veamos. Pido un fuerte aplauso, por favor, para esa decisión, compañeros. Es lo menos que podemos pedirle al señor presidente, que mantenga activa esas medidas. En el lugar había cientos de empresarios representados por la Mesa Nacional de Transporte. Se pronunciaron para validar las acciones del régimen de excepción. Para nosotros, como sector transporte público de pasajeros de este país, ha sido una de las medidas más acertadas del señor presidente. Mejorando la seguridad para un sector que contabiliza miles de muertes a causa de la delincuencia. Como los fueron los 2.452 muertes que hubieron de nuestros colaboradores. También de forma sanguinaria queremos hacer un recuerdo para la población salvadoreña de cuando fue la quema del microbús con todos los usuarios. Reportan una disminución de casi el 100% en el delito de extorsión. Gracias a esa medida, un 95%, como lo hemos señalado, no ha pagado la extorsión a estos grupos. En esto no ha salido favorecido solo el transporte colectivo, también ha salido favorecido el pueblo salvadoreño, porque ya en las colonias donde no viven los que tienen seguridad, donde vive la gente más necesitada, donde vive el 80% de los que nosotros transportamos, hoy pueden vivir más tranquilos. Los transportistas destacaron que el gobierno del presidente Nayib Bukele es concertador y abierto al diálogo. Además, dijeron estar satisfechos por ser tomados en cuenta en el proceso de consulta en la formación de la propuesta de reformas que regularán el transporte público. Lorena Martínez,
Noticiero El Salvador. Y exfuncionarios del FMLN continuarán guardando prisión luego que la jueza de instrucción de Zacatecoluca determinara que existe suficiente evidencia de que cometieron actos de corrupción. Son dos exalcaldes, un exdiputado, exconcejales y empleados municipales que se aprovechaban de sus cargos para favorecer a empresarios, otorgándoles los proyectos de sus pueblos a cambio de recibir dinero o regalías. Los imputados ingresaron para escuchar la resolución de la audiencia preliminar en el caso del exalcalde de Zacatecoluca del FMLN, Francisco Iresi, los exconcejales Denis Córdoba, Ever Enríquez y el ex empleado Edenilson Pérez, entre otros. Ellos aceptaron dádivas para aprobar las carpetas técnicas de pasos peatonales, asfalto y balastro de calles, alimentos y venta de láminas a una compañía que se mostraba interesada en realizarlas. Y en efecto atendió la petición fiscal, acreditó la existencia de los hechos, la participación de ellos en el delito y ordenó la apertura a juicio por el delito de negociaciones ilícitas y también por el delito de cohecho impropio. En esta red de corrupción participaban el exdiputado del FMLN Jaime Valdés y Oswaldo Cruz, acusados por la Fiscalía de cohecho activo. Ellos eran las personas que ofrecían las dádivas a los funcionarios por las aprobaciones de las carpetas y también se les ha ordenado la apertura a juicio. El exalcalde de San Rafael Obrajuelo en La Paz, Rafael Amílcar Aguilar y Armando Gómez Alvarado también continuarán en prisión por el delito de peculado, ya que ellos se apropiaron de bienes del Ministerio de Agricultura y Ganadería y los vendieron a un particular. En conjunto, la representación fiscal está reclamando aproximadamente $350,000, incluidos ahí todos los casos que le he mencionado y aparte el caso concreto del delito de peculado. Empresarios también son señalados de ofrecer dinero al Consejo Municipal de San Rafael Obrajuelo en La Paz para que aprobaran el funcionamiento de una terminal y por estos ilícitos su proceso pasó a juicio. Walter Morán, Noticiero El Salvador. El secretario general del partido Vamos, Josué Alvarado Flores, fue capturado este lunes tras la orden emitida por el juzgado de instrucción de San Luis Talpa. La Policía Nacional Civil dio inmediato cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad judicial tras el desarrollo de la audiencia preliminar en contra del dirigente político acusado del delito de acoso sexual agravado, en perjuicio de una víctima protegida. La detención tuvo lugar al finalizar la audiencia en la que la Fiscalía presentó todos los elementos sustantivos que dieron pie a la acusación. Valorando el juez los elementos de prueba documental, testimonial y pericial con los cuales cuenta la representación fiscal, resolviendo se decrete un auto de apertura a juicio. El acusado es empresario en la Unión y fue el fundador del partido Vamos y en el 2019 participó como candidato a la presidencia. Por el delito de lo que lo acusa la parte fiscal se han llevado investigaciones desde el año 2021 cuando se interpuso la denuncia. Encontrándose esta representación fiscal satisfecha con el resultado por el acceso a la justicia a la víctima. El caso fue judicializado el pasado 21 de diciembre del año pasado en el Juzgado de Paz de Rosario en La Paz. Dado que el imputado no estaba en el país, se presentó la acusación en calidad de reo ausente. En ese momento, en su red social, el fiscal general Rodolfo Delgado dijo que el imputado tenía que tener claro que donde esté, deberá responder ante la justicia. Solicitando la Fiscalía en su dictamen de acusación y en audiencia preliminar se decretara la detención en contra del referido imputado, ya que se encontraba gozando de medidas sustitutivas a la detención provisional. En su resolución, la autoridad determinó que el caso pasa además a la etapa de juicio, poniendo de manifiesto que el transformado sistema de aplicación de justicia no conoce de nombres o causas y enviará a la cárcel a todo aquel que contraviene la ley. A propósito, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, señaló que en El Salvador finalmente se está haciendo justicia en este tipo de casos donde no se escapa ningún dirigente de partidos políticos como Josué Alvarado Flores de Vamos. Asegura que las instituciones pertinentes como la Fiscalía General de la República están haciendo su trabajo para presentar la debida documentación como pruebas para que este caso pase a la etapa de juicio. Obviamente, a partir del 2019, del 1 de junio del 2019, las cosas cambiaron, van a seguir cambiando y lo que está sucediendo es parte de esos cambios. Ahora la justicia es para todos. Antes la justicia solamente perseguía a los más pobres, a los que no tenían quien los defendía, y ahora nadie se escapa de la justicia.
Y en más información, la abogada Betty Arana acudió a la Fiscalía General de la República a presentar 2 denuncias y un aviso contra Sigfrido Alexander Orellana, mejor conocido como Alex Humansor, y Luis Rivas, por el delito de violencia contra la mujer. La abogada aseguró que en reiteradas ocasiones Sigfrido Orellana y Luis Rivas han mostrado expresiones de violencia en redes sociales que ellos administran. Estas expresiones no han sido dirigidas únicamente contra la abogada Arana, sino también contra funcionarias públicas. Expresiones de violencia en contra de las mujeres que se ha establecido en el artículo 55, literal A, C, D y E de la ley. Ese es específicamente por el que vengo, pero también hago el llamado a la Fiscalía que se investigue a estas personas por desacato, porque si ustedes entran a las páginas de Chiquillo Periquillo y al Twitter de este señor el comisionado, ahí están las pruebas de todo lo que ellos están haciendo en contra de funcionarios públicos.